Bendiciones, hermanos y amigos, nuevamente con ustedes aquí en una transmisión unificada en varias plataformas de la predicación del Evangelio. Hoy con un interesantísimo debate con dos personalidades muy conocidas, muy queridas en las redes sociales, cada uno en la defensa de sus posturas en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar debatiendo el primado de Pedro y la sucesión apostólica a cargo de los expositores apologistas Salvador Barragán del canal Apologista Salvador Barragán, en el cual se está transmitiendo este debate en línea simultánea con nuestro espacio Fe y Razón 34 y con la plataforma del apologista Arnold Portillo. Salvador Barragán en la representación de la cosmovisión cristiana evangélica. También con nosotros el expositor, el licenciado Guido Rojas, quien es teólogo católico y apologista católico. Y ambos van a estar compartiendo sus posturas con respecto a el tema que hemos anunciado en este debate. Antes de darle la participación para sus presentaciones, queremos recordar que este debate es un debate de confraternidad, es un debate amistoso, es un debate para el intercambio de ideas, tanto en la parte histórica como en la parte bíblica. Por lo tanto, no vamos a tolerar en esta transmisión que se emitan ofensas ante los participantes en la caja de comentarios. Sí, dejamos libremente que comenten, que argumenten, que les den ánimo a cada uno de los expositores, los seguidores que están de acuerdo con las posturas de ambos representantes en la defensa de lo que ellos creen. Ya habiendo dicho esto, vamos a darle la primera introducción al apologista Salvador Barragán para que se presente y dé los saludos correspondientes, y luego le daremos la misma participación al licenciado Guido Rojas. Adelante, Salvador Barragán. Gracias, hermano Carlos Veloz. Dios los bendiga. Gracias también al licenciado Guido Rojas por hacernos el honor de acompañarnos aquí. Esta es su plataforma. Y le damos gracias a Dios. Mi nombre es Salvador Barragán. Muchos hermanos me conocen aquí por medio de este canal, por medio de la plataforma. Que Dios los bendiga. Vamos a debatir el día de hoy de una manera sana la sucesión apostólica, que va ligada precisamente con el primado de Pedro. Sea bienvenido el licenciado Guido Rojas, sean también bienvenidos todos los católicos. Este debate se está retransmitiendo por el canal de Fe y Razón 34, por ahí también pueden ver, y también por el canal del hermano Arnold Portillo. Que Dios los bendiga. Muy bien, y ahora la introducción de bienvenida y salutaciones del licenciado Guido Rojas. Adelante. Bien, gracias. Bendiciones también en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un saludo fraterno desde aquí de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, a Carlos Veloz, que está haciendo el favor de moderar esta transmisión, siempre con esa imparcialidad y esa educación que lo destaca, y a nuestro amigo y hermano evangélico Salvador Barragán en Michoacán, México, con este tema tan interesante sobre la sucesión apostólica ligada al primado de Pedro. Bendiciones para todas las personas que van a ver este debate, que también después lo retransmitiré en mis redes sociales, especial en mi canal en YouTube, Teólogo Guido Rojas. Gracias. Muy bien, bueno, ya habiéndose presentado de manera formal, vamos a pasar a establecer los tiempos y la estructura del debate. Ambos expositores van a tener 20 minutos de presentación de sus tesis para luego de terminar la presentación inicial de sus tesis. Entonces tendrán 15 minutos para contrarrefutar las tesis iniciales. Luego de estos 15 minutos cada uno para refutar sus tesis, entonces tendrán un cierre o conclusión de 5 minutos cada uno. Entonces, aquí vamos a presentar, ya tenemos disponible el cronómetro, donde vamos a presentar el cronómetro en una presentación de inicio, lo quitamos, lo dejamos correr para que no haya interferencia o carga de la capacidad de transmisión en
en la parte del internet, que no nos cargue el internet. Luego, cuando esté faltando 2 minutos, vamos a presentar el tiempo para que los expositores ya vayan cerrando sus tesis. Entonces, habiendo dicho esto, me parece que no sé si comenzará el hermano Salvador Barragán o el licenciado Guido Rojas, entonces comenzará presentando su tesis. Cuando él esté listo, inmediatamente le damos el tiempo. Adelante, licenciado, cuando esté listo. Bien, como siempre me avisas faltando 5 minutos y ya después 1 minuto me pones el cronómetro para redondear la idea. Bien, gracias. Muy bien, muy bien. Listo. Gracias, ya, puedo empezar. Bien, sí, vamos. Adelante. Gracias. Si Salvador Barragán me puede cerrar el micrófono. Bien, vamos, este tema es interesante. Con Salvador Barragán hemos tenido algunos otros debates también sobre este tema del primado de Pedro y la sucesión apostólica, que se dio a raíz de un debate que tuve anteriormente, y después Salvador Barragán hizo en su canal algunas observaciones con respecto a esa participación mía. Después tuve en mi canal un espacio, Salvador Barragán pudo entrar y quedamos como medio inconcluso por el tiempo, eran 5 minutos. Entonces le propuse después ampliar un poco más este tema ya de una manera más formal, con unos tiempos establecidos, que es sobre la sucesión apostólica y el primado de Pedro, que para nosotros la Iglesia Católica es muy importante. Por eso es que la definición como tal de nosotros, a la cual yo pertenezco, es Iglesia Católica, Apostólica y también Romana. Vamos a mirar por qué hacemos tanto hincapié en Roma como la sede de 2 grandes apóstoles, los príncipes de los apóstoles, como nosotros lo llamamos, que son Pedro y Pablo. Lo vamos a hacer inicialmente 3 fuentes que para mí son bases. La primera, las Sagradas Escrituras como tal. La otra, la arqueología y también la historia, teniendo en cuenta lo que es también los inicios del cristianismo, lo que es también la patrología, o sea, los escritores del cristianismo que también son importantes. De hecho, Salvador Barragán me hizo una pregunta sobre la patrología en relación con lo que es el primado de Pedro y la sucesión apostólica. Bueno, vamos a hacerlo. Siempre utilizo, por lo general, pruebas en físico de mi biblioteca personal. En este momento tengo esta Biblia de estudio, que es la Biblia de Estudio Mundo Hispano. Es una Biblia de estudio pues de renombre en el mundo evangélico. Casi todas mis fuentes son del mundo evangélico, y lo hago porque tengo entendido que Salvador Barragán tiene alguna afinidad con lo que son las iglesias bautistas, del cual yo no hago nunca ese tipo de despectivo ni a él ni a la iglesia a la cual le pertenece. Eso no me corresponde a mí ni mucho menos. Solamente yo defiendo mi posición, que es en referente a la Iglesia Católica. Ahora, he escuchado anteriormente, porque pues he analizado muchas veces la posición de Salvador Barragán, y de hecho inclusive con el debate anterior que tuvimos, a veces se hace mucha alusión 2 cosas, de que de la Biblia no hay una fuente para demostrar que Pedro estuvo en Roma, y que también se hace pues mucho hincapié de que cómo es posible que en la carta del apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, apóstol a las naciones, en la carta magna, que es la carta a los romanos, sobre todo en el capítulo 16, donde da unos saludos finales a las personas que pertenecían pues a la comunidad de Roma, la comunidad cristiana. No se menciona a Pedro. Sí debería pues de mencionarse, porque evidentemente si nosotros católicos decimos que Pedro estuvo en Roma y que pues ahí fue martirizado, y que la sede en el cual el Papa Francisco sería su 266 sucesor, entonces es una muy buena pregunta. Entonces nosotros vemos también aquí en el capítulo 16 de la carta a los romanos, inicialmente Pablo da un saludo a casi 25 personas, menciona en especial, sobre todo en el versículo 3, a Priscila y Aquilas, que fueron compañeros de viaje. Él, y también más adelante también quiero resaltar también, menciona también a unos parientes de él, que también se les da el título apóstoles, o que son muy apreciados por los apóstolicos, que son Andrónico y Junias, ahí sucesivamente. Entonces, una pregunta, de hecho, inclusive se la ha escuchado a Salvador Barragán, es ¿por qué no se menciona a Pedro, si precisamente hace una descripción tan detallada de estos cristianos pues de esa época? Bueno, la cuestión es muy sencilla, y lo que cuando uno, siempre lo he dicho, cuando uno estudia Sagradas Escrituras, hay una cantidad de fuentes en las cuales uno tiene que basarse. Una de ellas es también la adaptación histórica, en el cual los mismos biblistas, tanto católicos como evangélicos, citan cada libro. En este caso, una epístola del apóstol Pablo. Lo importante de esta Biblia de estudio es que al inicio de cada Biblia hay una introducción, que aquí está,
introducción a la carta a los romanos. Estos son de eruditos evangélicos, de talla pues internacional, de lo mejor pues en jurisdicción y en todo lo que tiene que ver con las ciencias bíblicas. Y ellos mismos nos dicen un dato que hay que tener en cuenta para no caer pues en esa falacia histórica, porque de todas maneras había que mirar a ver cómo podemos responder. Y lo que nos dice acá es que la opinión mayoritaria en su introducción de los eruditos y la evidencia a favor es suficiente para afirmar que el apóstol Pablo, nacido en Tarso, es el autor de esta carta. O sea, ya sabemos que es el autor. Ahora, lo interesante es la datación. Más o menos en qué fecha está datada la carta a los romanos, para no caer en esas imprecisiones si Pedro estuvo o no en Roma. Y nos dice acá, dice que la fecha más probable de la escritura está entre los años 57 y 58, hacia final del invierno o comienzos de la primavera en el hemisferio norte, y que la da desde la región de Corinto. Eso es lo que nosotros podemos datar, evidentemente de biblistas evangélicos, pues de la talla de la Biblia Mundo Hispano. Ahora, he escuchado muchas veces que dice, no hay ni una prueba bíblica para decir que Pedro estuvo en Roma. Bueno, la otra vez con Salvador Barragán, pues, los invito a que vean el debate que tuvimos, tanto en el canal del como en mi canal. Yo di una prueba, nada más y nada menos que de este libro sobre historia del cristianismo de Justo L. González, pero en el cual él mismo decía también que con toda probabilidad y según la tradición y los mismos eruditos, tanto evangélicos como católicos, Pedro sí estuvo en Roma. Ahora, bíblicamente es interesante mirar lo que es la carta, la primera epístola de Pedro, escrita, vamos a ver en la introducción también, porque aquí vamos a hacer una simple exégesis en el capítulo 1, versículo 1 y 2, una simple, dice, el destinatario o el sujeto inicial es Pedro, o sea, el quien está escribiendo esta carta es Pedro. Y seguidamente nos dice el cargo que él tiene, que es apóstol de Jesucristo. Estamos hablando pues de alguien de rango importante. Y seguidamente los destinatarios son a los expatriados de la dispersión, o sea, los que están en la dispersión, o otro término es la diáspora en griego, y nos da las regiones que son Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que son más o menos las regiones que hoy en día usted puede situar entre Turquía y Grecia. Hasta ahí nosotros podemos decir. Al final, en el prólogo, en el epílogo, esta misma carta dice que está en Babilonia, está junto a Marcos. Ahora, entonces, aquí podemos decir realmente ese título de Babilonia a qué se refiere. Y yo lo podría hacer de todas las muchas Biblias, tanto católicas como evangélicas, pero vamos otra vez, aquí está también, porque me gusta, Salvador Barragán decía que a veces yo daba la información fragmentada, aquí está para que ustedes vean, en la misma introducción a la carta, primera carta de Pedro, ahí está también la página, dice página 2547, siempre lo al pie de la letra, no quito ni pongo nada, porque por mi ética cristiana no me lo permite. Dice, hay razones convincentes para considerar al apóstol Pedro como el autor de la epístola, con la posible colaboración de Silas como amanuense y redactor. O sea, eso era muy común en aquel entonces. Pero lo que más quiero hacer énfasis es cómo hasta los mismos eruditos, como lo dijo anteriormente Justo L. González, los mismos biblistas tienen que recurrir a la tradición, a la historia, para poder nosotros también dar una información más certera sobre al particular. Dice acá, dice, la alusión a Babilonia, como dice, pueden buscarlas también en la epístola, en esa misma epístola, capítulo 5, versículo 13, es una forma de referirse a Roma. Otra vez, ¿a quién? A Roma, capital del imperio y lugar donde se dio una abierta persecución contra los cristianos por la política imperial de qué emperador, del emperador Nerón, y nos da la fecha, hacia el año 64, fecha alrededor de la cual debe haberse escrito la epístola. Se sabe, sin embargo, que hubo hostilidades hacia los cristianos en todo el imperio desde el periodo de la expansión inicial de la iglesia. Los receptores de la carta eran gentiles, a quienes iban dirigidos, a gentiles convertidos a Jesucristo, como aparece en el capítulo 1, versículo 14, 18 y capítulo 4, versículo 3, aunque en la iglesia puede haber también judíos creyentes, como es propio de la predicación apostólica de inicio de lo que es el cristianismo. O sea, interesante esto, porque dice los mismos eruditos evangélicos que el autor es Pedro, solamente es él. La autoridad la tiene él, dirigida a los cristianos, especialmente, como dice acá, tanto judíos como también gentiles, nos dicen dónde, en Roma, y la fecha es hacia el año 64, la misma fecha en que los mismos historiadores datan que fue el martirio de Pedro. O sea, ya haciendo énfasis en eso, pues que quede claro que lo estoy haciendo de una Biblia de estudio evangélica con todas sus credenciales. Vamos a seguir a la segunda parte, que es mirar a ver sobre el martirio de Pedro y Pablo, que también nos interesa, algo que no está en la Biblia, y por el cual volvemos a recurrir a la tradición, que es la otra fuente en la cual la Iglesia Católica se basa también. Y lo vamos a hacer también, yo en físico,
casi todo material evangélico. Este libro es un libro muy importante porque es el libro de los mártires de John Fox. Este es de los libros más anticatólicos que puede. Esto no es una literatura en favor de la Iglesia Católica, ni mucho menos. Y nos dice también en la página 24, nos va a hablar sobre lo que fue Pedro y Pablo. Dice, porque inicialmente va a hablar pues sobre el martirio de los apóstoles, también tiene que recurrir a la misma tradición porque bíblicamente no lo dice. Dice, entre muchos otros santos, el bienaventurado apóstol Pedro fue condenado a muerte y crucificado, como algunos escriben en Roma, aunque otros sin buenas razones tienen sus dudas acerca de ello. Pero la misma tradición dice, y aquí dice que uno de los mismos autores del cristianismo primitivo, Egesipo, dice que Nerón buscó razones contra Pedro, lo mismo que está diciendo la Biblia de Estudio Mundo Hispano, para darle muerte. Y cuando el pueblo se dio cuenta, le rogaron insistentemente a Pedro que huyera a la ciudad. Pedro, ante la insistencia de ellos, quedó finalmente persuadido y se dispuso a ir. Pero llegando a las puertas, o sea, en lo que se conoce como la Vía Apia, vio al Señor Cristo. Esto hace parte pues de la misma tradición, de la misma leyenda cristiana y del mismo libro apócrifo de Pedro, acudiendo a él, quien adorando le dijo en latín Cubadis Domini, que quiere decir Señor, ¿a dónde vas? A lo cual él respondió, a ser nuevamente crucificado. Por esto Pedro, dándose cuenta de que se refería a su propio sufrimiento, volvió a la ciudad. Y dice también que otro escritor, Jerónimo, de la talla después de ese gran biblista, dice que fue crucificado cabeza abajo, con los pies arriba por petición propia, porque era indigno de ser crucificado de la misma forma y manera en el Señor. Eso aparece pues aquí en la página 23, o sea, cualquier evangélico que tenga este libro puede darse cuenta. ¿Qué nos dice también del martirio de Pablo? Dice, también el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, trae un enorme trabajo y obras indescriptibles para promover el evangelio de Cristo. Sufrió también bajo esta primera persecución, otra vez bajo Nerón. Dice a Díaz que cuando se dispuso su ejecución, que Nerón envió a dos de sus caballeros de nombre Feregea, Impartemino, para que le dieran la noticia de que iba a ser muerto. Al llegar a Pablo, que estaba instruyendo al pueblo, le pidieron que orara por ellos, para que ellos creyeran. Él les dijo que poco después ellos creerían y serían bautizados delante de su sepulcro. Hecho esto, los soldados llegaron y le sacaron de la ciudad, lugar de la ejecución, donde después de haber orado, dio su cabello a la espalda. Y quiero hacer una acotación porque pues esto no lo dice la historia, pero no lo dice esto la tradición, pero hay que tener en cuenta que para el Imperio Romano, los que eran ciudadanos judíos, o sea, extranjeros, la pena capital era la crucifixión, al igual que nuestro Señor Jesucristo, y para los que eran ciudadanos romanos, en este caso Saulo de Tarso, era decapitación. Eso es lo que nos dice la historia. El emperador Nerón, en la misma ciudad de Roma, hacia el año 64, y el Pedro, y posiblemente es el año 67 el emperador, Pablo. De hecho, inclusive en la misma libro, otra vez, Biblia del Mundo Hispano. Mira, yo me aterro de toda la información que encuentro acá, porque mire lo que aparece acá. Ustedes pueden mirar a ver lo que dice acá. Dice en esta página, dice ahí en la parte de arriba, ya después ustedes pueden mirar a ver si tienen esta Biblia, dice prisión marmentina. Dice fachada y gradas interior de la celda donde se cree estuvieron Pedro y Pablo en Roma. O sea que también se encuentra también la misma cárcel, que era una cárcel muy conocida en aquel entonces, donde pues con casi toda probabilidad, o por lo menos la misma tradición dice que ahí también estuvieron encerrados Pedro y Pablo antes de su martirio. Y estamos dando fuentes evangélicas. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque para los primeros cristianos era muy importante dónde fueron martirizados. El término mártir es testigo. Fueron martirizados estos dos grandes heraldos del evangelio. Ahora, que su sepulcro, ya vimos también la parte histórica, la forma como fueron martirizados. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde están sus sepulcros? Si con toda probabilidad, como sabemos, fue en Roma. Bueno, este otro libro, este libro se llama Roma. Este es un libro de historia también y de guía turística. Esto no es de la Iglesia Católica. Y cuando nos va a hablar sobre lo que es la Ciudad del Vaticano, vamos a hacer mención de una basílica que es muy importante porque es la sede oficial de la Iglesia Católica, donde actualmente está el Papa Francisco, lo que era la Colina Vaticana, como sucesor que nosotros creemos de Pedro. En el debate anterior decía el apóstol, decía nuestro amigo Salvo Barragán que Constantino, el emperador Constantino en el siglo IV, después con todo lo que fue el edicto de Milán y todos ustedes tienen esa historia también, y él mismo con fondos imperiales dio la autorización de construir esas basílicas, casas de príncipes, o sea, esas grandes iglesias también, para que los primeros cristianos ya pudieran tener un culto libre, que anteriormente lo hacían en las catacumbas o en las casas porque eran perseguidos. Salvador Barragán dijo, la otra está
tal vez no lo tenía en cuenta, que él había construido esa basílica, llamada la Basílica de los 12 Apóstoles. No, la basílica se llama Basílica de San Pedro, aquí no lo dice, es la Basílica de San Pedro, así es inicialmente como se conoce. Vamos a mirar, a ver, esto no es de la Iglesia Católica, ni el Vaticano le pagó para que hicieran este libro, ni nada de esas cosas. Vamos a mirar a ver qué nos dice. El sitio en que surge la Basílica Vaticana, que es actualmente la sede del Papa Francisco, está ocupado en la Roma imperial por el Circo de Nerón. De hecho, inclusive ahí todavía se conserva el obelisco de Calígula, emplazado entre el río Tíber, la colina Janículo y la de la Vaticana. Allí fue martirizado San Pedro, el príncipe de los apóstoles, que es el mismo sitio, halló su sepultura. Así mismo fue martirizado y casi en los aledaños fue también sepultado, casi lo mismo de Jesucristo, ¿no? Que también fue crucificado en el monte Golgota, también después fue puesto en el sepulcro de José Arimatea. Dice también, ya en tiempos del Papa San Anacleto, había hecho erigir allí un pequeño templo, o sea que los cristianos sí habían identificado ese mismo lugar, y templo dice ad corpus, o sea, en el cuerpo de él, o era tal vez una simple capilla, o sea, se cree que es un monumento, una capilla, pero se tenía referencia que ahí, por la misma tradición, la misma datación histórica, en esa misma colina vaticana, Pedro había sido crucificado, y dice también, ya para el año 324, el emperador Constantino sustituyó el presumible modesto sagrario por una basílica de tipo constantiniana, precisamente que se asemeja a las otras iglesias que él edificó. Bueno, en esa misma basílica vaticana se hicieron algunos descubrimientos arqueológicos, de eso lo dejo para que después alguien lo revise, en tiempos del Papa Pablo VI, hacia el año 1968, donde se encontró una inscripción que decía en latín, Pedro está acá, o sea, ¿qué es esta? Pedro está acá. Y también vamos a mirar a ver rápidamente qué nos dice también sobre el lugar en el cual fue también martirizado Pablo. De este diccionario bíblico ilustrado Holman, es un diccionario evangélico con un premio, nos dice también en la página 1168, hablando de Pablo, dice, el emperador Nerón lo condenó y lo degolló con una espada en el tercer mojón de la vía Ostia, en un lugar llamado Aquae Sabié, y yace sepultado en el sitio cubierto por la basílica, otra basílica de San Pablo Extramuros. Su ejecución probablemente tuvo lugar en el año 67 después de Cristo. Hasta un mismo diccionario evangélico nos dice que el otro sepulcro, el otro lugar es la basílica de San Pablo Extramuros. En el año 2006 se dio a conocer la noticia del descubrimiento del sarcófago del apóstol en esta misma basílica, con otra inscripción que decía Paolo Apostolo Mar, que quiere decir Pablo Apóstol Mártir, que es esta. Entonces yo por eso estoy mostrando pruebas bíblicas, históricas y arqueológicas que confirman fehacientemente que estos dos grandes príncipes primero fueron martirizados en tiempos del emperador Nerón y que sus sepulcros eran conocidos mucho antes del emperador Constantino y que hay inscripciones arqueológicas que datan fe de cada una, en las cuales pues corresponden a templos de la Iglesia Católica. En la segunda parte también voy a hacer mención a algo, por qué es tan importante estos primeros apóstoles y qué relación tiene de una manera directa con lo que nosotros conocemos como la sucesión apostólica y el primado petrino. ¿Cuánto me queda, Carlos? Bien. Bueno, todavía tengo 3 minutos. Bueno, hay una lista también importante sobre los apóstoles, sobre el primado de Pedro, que también a veces nuestro amigo Salvador Barragán pone en duda, que es nada menos y nada más de Irineo de León. Irineo de León fue un personaje muy importante en el cristianismo primitivo. Para que vamos de esta Biblia que se llama Tras las huellas del Mesías, esta también es una Biblia evangélica de editorial Vida, nos dice una breve referencia para que conozcamos quiénes son estos personajes. Dice Irineo, quien vivió entre el año 140 al 203, padre de la iglesia primitiva y apologética, cuyos escritos dieron forma al primer desarrollo de lo que es la teología cristiana. ¿Ve? Tuvo como maestro a Policarpo, que a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Su obra más conocida es Contra los herejes, hacia el año 180, al cual voy a hacer referencia. Es una refutación del gnosticismo temprano y también sufrió el martirio por decapitación. O sea, que es importante también, porque si vamos a hablar de dataciones históricas, pues hay que tener en cuenta, en este libro que llama La historia de la iglesia primitiva de Harry R. Brower, también esto es evangélico, nos dice también en esa apología que hace Irineo de León en la apología 3, en el tercer libro, 3.2 dice, la tradición proviene de los apóstoles de las más grandes, nótese bien, la más antigua y universalmente conocida de la iglesia fundada y organizada en Roma por los dos gloriosos apóstoles, Pedro y Pablo, como también que la fe predicada a los hombres llega hasta nuestra época por medio de una sucesión
de obispos, por cuanto era una necesidad que cada iglesia esté de acuerdo con ¿cuál? Con esta iglesia a causa de su preeminente autoridad. Esto es lo que aparece en este libro de la Apología de Irineo de León en el libro 3.2. ¿Y eso por qué? Porque nuestro amigo Salvador Barragán explicaba anteriormente que para esa época, así como había una iglesia verdadera, también habían primeras herejías y también había movimientos, especialmente los movimientos gnósticos. De las corrientes gnósticas, ellos también negaban muchas de las grandes verdades. Entonces, por eso estos grandes padres de la iglesia, que eran teólogos y apologistas, se dieron a la razón en el cual defender eso. Y el mismo libro de Justo L. González, otro libro donde dice historia abreviada del pensamiento cristiano, dice que también para combatir esas mismas herejías, dice, frente a ellos los cristianos han de estar firmes en la doctrina que han de recibido. Y aquí introduce Irineo este argumento antiherético que es sobre la sucesión apostólica, la medida para distinguir el error de la verdad en la doctrina recibida por los apóstoles. Ahora bien, si estos estuvieron en algún conocimiento secreto, no se les transmitió algo extraño, sino a aquellos a quienes conforme a la dirección de la iglesia, es decir, los obispos. Estos a su vez, nótese bien lo que dice Justo L. González, harían lo mismo, confiando en la verdadera doctrina a quienes habían de suceder, de ser sucesores, luego los gnósticos, mientras que los unos venían de parte de los apóstoles. Bien, gracias. Tiempo, licenciado Guido Rojas. Gracias. Muy buen manejo de su tiempo. Está en la presentación de la tesis del licenciado y teólogo Guido Rojas, quien es apologista de la Iglesia Católica Romana con el tema la sucesión apostólica y el primado de Pedro. Ahora le corresponden los 20 minutos de introducción de la tesis a nuestro hermano Salvador Barragán desde la postura evangélica para presentar su tesis. Cuando esté listo, querido hermano Salvador Barragán, le damos su tiempo. Gracias, hermano. Bueno, yo voy a exponer, y yo tengo el día de hoy la negativa de que no hubo una sucesión apostólica y tampoco hay un primado petrino, como lo enseña la Iglesia Católica Romana. Y yo lo voy a hacer con pruebas católicas. El día de hoy les voy a demostrar con las pruebas católicas que los mismos eruditos católicos confirman y apoyan la tesis de la Iglesia Evangélica que no hay un primado petrino en Roma y tampoco existió una sucesión apostólica. Entonces, mis amados hermanos, el libro de la vida de los papas, yo lo traduje aquí en inglés, yo lo tengo aquí en Amazon Kindle, que es una biblioteca virtual, pero la traducción ustedes lo pueden ver ahí en Amazon Kindle. Dice, para que vean lo que dice este erudito, es un erudito católico, ¿verdad? Es Richard McBrien el que dice estas palabras. ¿Quién fue Richard McBrien? Fue catedrático y director de la Universidad Pontificia de Notre Dame. Bueno, fue un ex jesuita que es reconocido por la Iglesia Católica. Dice, de Pedro a los inicios de un papado universal, aunque la tradición católica que comienza a finales del siglo II y principios del siglo III considera a San Pedro como el primer obispo de Roma y por lo tanto como el primer papa. Ojo lo que dicen, no hay evidencia que Pedro estuvo involucrado en el establecimiento inicial de la comunidad cristiana en Roma. Entonces, el hecho de que el apóstol Pedro haya muerto en la ciudad de Roma, eso no implica que él fundó la iglesia de Roma. Eso es lo que está diciendo el escritor católico, no Salvador Barragán, en el libro La vida de los papas. Y sigue diciendo, no hay evidencia que Pedro estuvo involucrado en el establecimiento inicial de la comunidad cristiana de Roma. De hecho, la evidencia que hay parece apuntar en la dirección opuesta. Entonces, dice, o que sirvió como el primer obispo de Roma. Dice, no fue hasta el pontificado de San Pío I a mediados del siglo II. Escuchen lo que está diciendo el escritor católico. Hasta mediados del siglo II, con el pontificado de Pío I. Dice, del año 142 al año 155, que la iglesia romana tuvo una estructura monoepiscopal de gobierno, un obispo como líder pastoral de una diócesis, aquellos a quienes la tradición católica enumera como los sucesores inmediatos de Pedro, Linus, Anacletus, Clemente, etcétera. No funcionó, escuchen bien, esto lo dice un escritor católico en el libro La vida de los papas, y es Richard McBrien. Dice, no funcionó como un obispo de Roma. Las listas de la sucesión fueron transmitidas por San Irineo, lo que estaba comentando el licenciado Guido Rojas. Pero dice aquí con rojo, la comunidad romana parece haber tenido en cambio una forma corporativa o colegiada de liderazgo pastoral.
exactamente lo que dice el doctor Justo L. González, que en Roma no existió un obispo monoepiscopal principal, pues uno solo, sino que existía un colegio de oficiales, sino que existía un colegio de ancianos, que eran los que gobernaban las casas, en cada una de las casas donde se distribuía la iglesia en Roma. No existía un papa como la iglesia católica nos lo quiere presentar hoy en día. Y esto no lo dice Barragán, como dicen los católicos que soy anticatólico, no, porque la historia no lo prueba. Pero dice, la comunidad romana parece haber tenido en cambio una forma corporativa o colegiada de liderazgo pastoral. Los que se contaron entre los primeros papas, escuchen, porque el tema de la sucesión apostólica conectada con la primacía de Pedro, no la muerte de Pedro. Escuchen, los que contaron entre los primeros papas, por lo tanto, pueden bien haber sido simplemente los individuos que presidieron el concilio local de ancianos o presbíteros u obispos, o pueden haber sido los más prominentes de los líderes pastorales de la comunidad. En cualquier caso, los papas de los primeros 4 siglos, es decir, hasta el papado decisivo de León I, a mediados del V siglo, funcionó con autoridad relativamente limitada más allá de Roma. Escuchen bien, aún en el Papa León I o León Magno, en el siglo V, funcionó con una autoridad relativamente limitada, o sea que el papado no era universal. El obispo de Roma no tenía jurisdicción sobre toda la iglesia, ni aún en el siglo V. Lo dice un escritor católico. Dice, estaba limitada más allá de Roma y sus alrededores inmediatos. Por ejemplo, el Papa Silvestre en el año 314 parece no haber ejercido ninguna influencia discernible sobre el primer concilio ecuménico celebrado en el concilio de Nicea. Ni lo convocó ni asistió. Lo mismo puede decirse del Papa Dámaso en el año 366 con respecto al segundo concilio ecuménico celebrado en Constantinopla, en el 381, y el Papa Celestino en el año 422 con respecto al tercer concilio ecuménico, concilio celebrado en Éfeso. O sea, los papas no ejercían autoridad y no ejercían jurisdicción. Y el escritor católico nos está diciendo lo mismo que hemos afirmado, que la Iglesia Católica no puede mostrar una primacía ni tampoco puede mostrar una sucesión apostólica por las listas. ¿Por qué? Porque no había un obispo monoepiscopal. Vean lo que dice aquí, le puse con otro color para que se lea. Tampoco hay ninguna evidencia de que los obispos de Roma realmente gobernaran otras iglesias locales. Escúcheme bien, tampoco hay ninguna evidencia que los obispos de Roma realmente gobernaran otras iglesias locales. Legislaron para ellos o nombraron a sus obispos. Dice, los obispos de Roma durante estos primeros 4 siglos pueden haber ejercido una especie de autoridad metropolitana sobre las sedes italianas vecinas. Escuche bien lo que está diciendo, se lo vuelvo a leer. No hay ninguna evidencia de que los obispos de Roma realmente gobernaran otras iglesias locales. Ojo lo que dice, cuando Celestino I, en el año 422, rehabilitó a un presbítero excomulgado por los obispos africanos y que más tarde admitió su culpabilidad, los obispos africanos castigaron al Papa. ¿Sabe por qué castigaron al Papa? Por no respetar su autonomía y por entrar en comunión con las personas. Había excomulgado una práctica, le recordaron que estaba expresamente prohibido por el Concilio de Nicea. No fue hasta el pontificado de León Magno del año 460 que la reclamación de la jurisdicción papal universal, es decir, sobre toda la iglesia, tanto en Oriente como en Occidente. Dice, cuando los papas comenzaron a participar en disputas teológicas con líderes pastorales de otras iglesias, a veces fueron rechazados como intrusos o peor, por tener puntos de vistas erróneos. Por ejemplo, dice el escritor, el Papa Esteban, y está mencionando a Cipriano de Cartago, que se enfrentaron en la cuestión de la validez del bautismo administrado. Ahora, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos, y tenemos otro escritor católico también, que se llama, este escritor católico, voy a compartir la pantalla también para que lo podamos leer. Este escritor católico también nos da pruebas, que es Jan Hus, que es un escritor católico también. Vean lo que nos dice.
y esto lo tenemos aquí en la biblioteca de Amazon Kindle, espero que no descalifiquen esta biblioteca. Dice, la comunidad romana o incluso del obispo de Roma en los primeros siglos, en Roma no había inicialmente un episcopado monárquico. Lo dice otro escritor católico, un episcopado monárquico, y poco sabemos de ello. Aparte de los nombres de los obispos de los primeros 2 siglos, la primera fecha cierta de la historia papal se considera al 222. ¿No se les hace una fecha muy tardía? Al año 222, el principio del pontificado de Urbano I, la promesa a Pedro del Evangelio de Mateo 16:18. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando se empiezan a hacer reclamaciones y se van apuntando a Mateo 16, que le corresponde al obispo de Roma. Los primeros cristianos no pensaron de esa manera. Esa fue un desarrollo tardío y fue una doctrina tardía de parte del catolicismo romano. Pero sigue diciendo, solo a mediados del siglo III apela un obispo de Roma de nombre Esteban a la promesa formulada a Pedro y lo hace en una controversia con otras iglesias sobre la cual poseía la mejor tradición. Sin embargo, no tuvo más éxito que el obispo Víctor 50 años antes. Víctor intentó forzar de modo harto autoritario una fecha uniforme romana para la Pascua sin respetar el carácter de la independencia de las demás iglesias. El Papa de Roma no tenía ninguna primacía y no ejercía ninguna autoridad sobre las otras iglesias. Y eso lo está diciendo historiadores católicos. Y sigue diciendo, narrando el escritor, dice, sin embargo, no tuvo más éxito que el obispo Víctor. Dice, y fue nombrado para su puesto por los obispos, tanto de Oriente como de Occidente, especialmente por el respetadísimo obispo y teólogo Ireneo de León. En esa época, la primacía de una iglesia sobre las demás se rechazaba incluso en Occidente. Nuevamente lo que nos dice John Hus, este hombre, escritor católico romano, dice, la primacía en Roma, en la época de la primacía de una iglesia sobre las demás, se rechazaba incluso en Occidente. En los tiempos del emperador Constantino estaba absolutamente claro quien detentaba la primacía de la iglesia, el emperador, el pontífice máximos, el sumo sacerdote, poseía el monopolio de la legislación en asuntos de la iglesia, de la suprema autoridad judicial, y se encargaba de la supervisión administrativa suprema de la comunidad romana. Era Constantino el que ejercía autoridad sobre los católicos romanos. Lo dice el escritor católico, que mediante la incorporación por parte de Constantino a la Iglesia Católica al orden estatal se convirtió en un órgano legislativo público como el resto de las comunidades cristianas, sin consultar a ningún obispo. O sea, no tenía que consultar al Papa porque no existía una primacía petrina. Por propia autoridad, Constantino convocó al primer concilio ecuménico. Dice, el periodo posterior en el año 350 asistió a la lenta progresión de la comunidad romana a su obispo. Ahí está una oposición monárquica de denominación en Occidente. El emperador se hallaba muy lejos y se ocupaba predominantemente de Oriente y había promulgado la exenación del pago de impuestos al clero y le había garantizado su propia jurisdicción sobre los asuntos de la fe y de la ley civil. Dice, los obispos de Roma del siglo IV desarrollaron competencias propias en la dirección de una primacía universal. Quizás sus alegaciones no tuvieran fundamentos bíblicos ni teológicos, pero con el paso de los siglos entraron a formar parte de las leyes de la iglesia como hechos aceptados. Nos damos cuenta, mis amados hermanos, que esa primacía reclamada, mucho tiene que ver el imperio romano y mucho tiene que ver el imperio pagano. Dos escritores católicos, y aquí tenemos la otra prueba, también lo tengo en la biblioteca Kindle, pero aquí tenemos la otra prueba, que se llama la otra prueba, perdón, de la iglesia católica, que se llama Hans Kuhn, que es la iglesia católica. Ahora, por la Biblia no se puede mostrar ni sucesión apostólica, ni tampoco primacía petrina. Por eso llegamos a un acuerdo que este debate iba a ser de carácter histórico. Pero vuelvo a repetir, la muerte de Pedro en Roma no prueba ninguna primacía. Y la muerte de Pedro en Roma no prueba ninguna sucesión apostólica. Entonces, donde haya muerto Pedro, que en paz descanse, pero no muestra ninguna primacía. Ahora, mis amados hermanos, vamos a hablar sobre las listas. Yo le mencionaba al licenciado Guido Rojas que mostrara por medio de Ignacio de Antioquía. Vuelvo a repetir que por la Biblia no se puede mostrar, pero tampoco por la historia. Entonces, ni tampoco por la tradición que recurre el licenciado Guido Rojas. Vamos a estudiar a lo que es Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía, cuando escribe una carta a Éfeso,
¿Saben cuántas veces menciona al obispo de Éfeso? Lo menciona 2 veces. Cuando escribe a la iglesia de Esmirna, en la carta a los herminiotes, escribe y menciona al obispo 9 veces. Cuando escribe su carta a Ignacio, al obispo de Filadelfia, es citado en la carta 8 veces. Cuando escribe al obispo de Magnesia, es citado en la carta 2 veces. El obispo de Tralia, cuando nosotros vemos, es citado en la carta a los traianos también 9 veces. Pero ahora, mis amados hermanos, la pregunta que nosotros nos hacemos, y esa es la pregunta del millón, que le hemos pedido la prueba a la Iglesia Católica, que nos pruebe, ¿por qué no menciona al obispo de Roma? ¿Cuántos obispos menciona Ignacio de Antioquía? Escuche bien, a Éfeso 2 veces. Cuando es a los de Esmirna, nosotros podemos ver que también lo saluda. Cuando escribe a la iglesia de Magnesia es citada en la carta a los magnesios. Al obispo de Tralia también es citado. Pero ¿qué creen, mis amados hermanos? Cuando escribe Ignacio a la iglesia de Roma, no menciona un obispo. ¿Saben por qué? Porque no existía un obispo episcopal. Entonces, hemos visto que los obispos locales que menciona Ignacio de Antioquía, a quien él escribía, hablaba de los obispos, pero nunca se dirige al obispo de Roma. Qué maleducado sería Ignacio de Antioquía por no mencionar al papa, por no mencionar al obispo, por no mencionar al sumo pontífice, por no mencionar a la santidad de los católicos, por no mencionar al vicario de Cristo. Qué maleducado sería Ignacio. Pero mis amados hermanos y mis amigos católicos, ¿por qué no lo menciona? Porque no existían. El papado fue un desarrollo progresivo que nosotros vemos en la historia y que fue el emperador romano pagano quien le da esa primacía al obispo de Roma, porque tenemos que recordar que el que legislaba civil y judicialmente en la Iglesia Católica eran los emperadores. Los emperadores eran los que promulgaban y eran los que expulsaban y los que aceptaban los obispos. Por eso el puesto de papa en Roma fue un puesto tan jugoso. ¿Por qué? Porque tenía grandes ganancias de parte del imperio. Acabamos de leer que el imperio apoyaba para que se pagaran impuestos a la iglesia. Por eso Damaso asesinó a 121 personas en una iglesia católica, a su oponente. ¿Para qué? Para que él fuera el papa y no tuviera opositores para ser obispo de Roma. Esa es la primacía de Roma que pelea la iglesia católica. Por eso se ha derramado bastante sangre por ese puesto de papa. Y eso lo podemos ver a través de toda la historia. Ahora, mis amados hermanos, ¿son correctas las listas que tiene la Iglesia Católica Romana? O sea, ¿es correcta la lista? Vamos a poner los puntos por separado. Entonces, he dado pruebas católicas, también hemos dado pruebas de patrística, Ignacio de Antioquía, porque no nos alcanza el tiempo para más, pero ahora vamos a dar las pruebas también en cuanto a la lista. Ahora, mis amados hermanos, ¿cuándo fue cuando hicieron papa por primera vez a Pedro? Fue en el siglo IV, hermanos, con un documento que se llama el Catálogo Liberiano. Lleva este nombre porque llega hasta el Papa Liberio. Ahora, Irineo no dice que Pedro fue papa de Roma. Irineo dice y afirma que los dos grandísimos apóstoles fundaron la iglesia, pero nunca dice que Pedro ejerció como papa. Ahora, cuando el licenciado Guido Rojas también menciona otras partes de la tradición, tampoco mencionan a Pedro como papa. Y eso lo podemos ver en Tertuliano. Tertuliano dice que Pedro puso a Clemente de obispo de Roma. La Iglesia Católica dice y afirma que fue Lino, pero también Tertuliano es parte de la tradición y es parte de la patrología. Y no hay un común acuerdo entre Tertuliano e Irineo. ¿Por qué? Porque no era una santa tradición. Eso fue algo que salió a raíz de una cosmovisión gnóstica, pero ese sería otro tema. La tradición católica romana dice que Pedro duró 25 años, 1 mes y 9 días, que estuvo en tiempos de Tiberio César y que cayó Tiberio, Claudio y Nerón en los consulados de Minucio en el año 30 después de Cristo, cuando Nerón en el año 55. Sin embargo, la tradición también dice que murió el 3 antes de las candelas de Julio, el cónsul emperador Nerón. Ahora, Lino, la tradición dice que Lino duró 12 años, 4 meses, 12 días de papa y que estuvo en la época de Nerón. Clemente de Roma, que duró 9 años de pontificado, 11 meses y 12 días y que estuvo en tiempos de Galba. Cleto, 6 años, 2 meses, 10 días en los tiempos de Vespiano. Anacleto, 12 años, 10 meses y 3 días y que estuvo en la época de Domiciano. El Papa Evaristo, 13 años, 7 meses, 2 días y estuvo en los últimos días en los tiempos de Domiciano.
vamos a notar algo que tiene la lista del catálogo oliveriano, que es la lista oficial que tiene la Iglesia Católica, porque Irineo no menciona a Pedro como papa, menciona a 2 apóstoles, pero da la casualidad que el catolicismo romano no tiene sucesor de Pablo, solo de Pedro. Si esa fuera una premisa correcta, tendría que tener una sucesión de Pablo. Ahora, vamos a notar aquí un error que tiene el catálogo oliveriano. El catálogo oliveriano tenemos que notar que es citado un supuesto Cleto, sucediendo a Clemente de Roma. Y después de este Cleto aparece otra persona en Siria que se llama Anacleto. En la lista que da la Iglesia romana solo está Anacleto, pero no está Cleto como sucediendo directamente a Clemente. Es decir, mis amados hermanos, el catálogo oliveriano simplemente inventó a un tipo que no existe, inventó un papa que no existe. Entonces, ¿qué crédito debemos darle a un catálogo que comete un error tan grosero y del calibre como el que comete el catálogo oliveriano? ¿Qué crédito le podemos dar a listas de la sucesión apostólica cuando no concuerdan en el orden cronológico de los nombres de la sucesión apostólica? Y esto lo podemos ver nosotros en los escritos de Tertuliano, porque para Tertuliano fue Clemente, para la Iglesia Católica y para Irineo fue Lino. Ahora, para el catálogo oliveriano existió un papa que la Iglesia Católica quitó de papa. Entonces, 3 errores, que es el tiempo que me ajusta nada más para mencionar, 3 errores. Uno, que el catálogo oliveriano pone un papa que no existe, entre Cleto y Anacleto. Punto número 2, Lino nunca menciona a Pedro como papa. El licenciado tiene la carga de la prueba de decir que Pedro fue papa, pero no dice que los 2 grandísimos apóstoles fundaron la Iglesia de Roma. Perdón. Ahora, cuando leemos a Tertuliano, Tertuliano tiene una tradición diferente. Y voy a concluir con esto. Nosotros probamos por medio de libros históricos de escritores católicos que afirman la tesis de la Iglesia evangélica. No es anticatolicismo, no existía un episcopado monárquico. Tiempo, Salvador Barragán. Muy bien. Bueno, vamos a reiniciar y ya ambos expositores han presentado sus tesis. Voy a apagar poquito la cámara, pero voy a estar aquí nada más para tomar agua, ¿no? Porque traigo irritado un poquito mi garganta, pero ahorita la prendo. Entonces vamos a ir saludando a los hermanos y amigos que están siguiendo este interesante debate, recordando que estamos en transmisión simultánea en 3 plataformas y que también más adelante será retransmitido en el canal del licenciado Guido Rojas. Estamos con el tema, el primado de Pedro, la sucesión apostólica, con 2 grandes expositores, el licenciado Guido Rojas en representación de la Iglesia Católica Apostólica Romana y el apologista Salvador Barragán en representación de la cosmovisión cristiana evangélica. Ahora vamos a pasar al tiempo de contrarrefutación. Ambos tendrán 15 minutos para presentar la antítesis de lo que cada uno de ellos ha expuesto. Vamos ahora a darle el tiempo al licenciado Guido Rojas y cuando él esté listo, le damos inmediatamente a correr al cronómetro. Adelante, licenciado. Si Salvador Barragán puede apagar su micrófono para que no interrumpa. Bien, empiezo. Ya, gracias. Me avisas, me pones faltando 5 minutos. Bueno, escuché muy atento la intervención de nuestro amigo Salvador Barragán. Si ustedes pusieron mucho cuidado en las declaraciones que Salvador Barragán da, él cita primero un ex jesuita y después cita a uno que fue excomulgado, que creo que es Hans Küng, porque dijo, parecía como si era Hans Küng. O sea, yo no estoy quitando el mérito de lo que ellos dicen, pero de todas maneras no son representantes de la Iglesia Católica, o sea, no tienen una voz oficial porque son personas que están alejadas de la Iglesia Católica. Yo por lo menos sí muestro personas que son estudiosos, eruditos del mundo protestante y que gozan de esa fama, de ese prestigio y que son a nivel internacional, como son Justo L. González, que es de la rama metodista y que pues tiene estas extraordinarias obras en pie. De hecho, incluso
inclusive, si ustedes pusieron cuidado, en la intervención primaria de nuestro amigo Salvador, él no pudo negar la sucesión apostólica ni que habían obispos de Roma, sino que simplemente lo que hizo es de que evidentemente ese episcopado que hubo en Roma fue progresivamente tomando más auge. Ahí, por ejemplo, si va a hablar del Papa León Magno en el siglo IV, el Papa Gregorio Magno en el siglo V, pero es esa misma tradición de esa misma iglesia que no pudo descartar de que era iglesia en el cual habían sido los apóstoles Pedro y Pablo, que tampoco también tuvo base para decir que sus sepulcros están en dos iglesias católicas, como son la iglesia, la Basílica de San Pedro en el Vaticano y la Basílica de San Pablo, que para ellos no es importante, para nosotros sí, porque ese es un legado histórico que demuestra también la misma historicidad de que estamos hablando anteriormente. Si ustedes pusieron cuidado, yo había dicho de que otra vez en la lista que da Irineo León, que es muy importante, quiero que pongamos mucho cuidado porque esta lista es bien interesante, porque nos da una base muy interesante. O sea, él no pudo decir, de hecho, ustedes ven que Salvador Barragán, él no pudo decir que la lista de Irineo León es falsa, ni la de Tertuliano, ni siquiera el catálogo bolivariano, que pueden haber algunas incongruencias, bueno, es evidentemente que sí, pero no por eso son falsas. Yo quisiera que Salvador Barragán me mostrara a un erudito que pusiera en tela de juicio el catálogo bolivariano, que era que es falso. Que de pronto nombre a uno que no fue papa, bueno, posiblemente, pero que eso la cataloga de falso y los otros que sí menciona que sí son verdaderos, que o es su opinión personal. Igual con la lista de Tertuliano, igual con la lista de Gésipo, igual con la lista de Irineo de León. O sea, que pueden haber de pronto alguna incompatibilidad, eso no la hace falsa. Eso no la hace inmediatamente falsa. Entonces yo quisiera, porque él menciona mucho el catálogo liberal, dice que es falso, yo quisiera que me muestre un erudito, si es su opinión personal muy respetable, pero si es un erudito, que me diga qué erudito y cuáles son sus argumentos para decir, porque menciona un solo papa que no existió y los otros que sí existieron, el mismo Liberio existió y Silvestre existió, entonces ¿eso qué? Vamos a descartar los que sí existieron. Entonces ahí está. Y mire bien lo que era importante otra vez para Irineo de León contra los gnósticos, ¿no? Vuelvo a repetir, la tradición que no puede negar Salvador Barragán dice que la iglesia de Roma era ¿qué? Era la más grande, ponga mucho cuidado, la más antigua y universalmente, o sea, católicamente conocida de las iglesias fundadas y organizadas en Roma por los dos, ¿cómo lo refiere? Gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. Como también la fe predicada a los hombres llega a nuestra época, o sea, hasta el año 180, ¿ve? Por medio de la sucesión de obispos. Él dice que no hay sucesión apostólica. Irineo de León dice que sí. ¿A quién le creo? A Salvador Barragán con su anticatolicismo, siga que no. O a Irineo de León, que es un padre de la iglesia, que tiene un respaldo de que fue un gran teólogo del siglo II. Por cuanto una necesidad que cada iglesia esté de acuerdo con esta iglesia, causa de su preeminencia y autoridad. Mire lo que dice Irineo de León, que las otras iglesias estén en comunión y que estén de acuerdo a la iglesia de Roma. ¿Por qué? Por causa de su preeminencia y autoridad. Eso no es sucesión apostólica, señor Salvador Barragán. Eso no es darle una autoridad a los obispos que reemplazaron a Pedro y Pablo. Y voy a decirle también, porque claro, Salvador Barragán a veces no entenderá bien o no lo quiere decir, porque nosotros lo que decimos es que la iglesia en Roma, cuando se dice fundada, quiere decir que tiene la autoridad, o sea, tiene la primacía de dos apóstoles, Pedro y Pablo. Pero la primacía, para que usted entienda una cosa, señor Salvador Barragán, es por Pedro. Porque para la iglesia católica, lo que es el ministerio petrino, al que Jesucristo le dio las llaves en Mateo 16, 18, es a Pedro, no a Pablo. Y a quien le dice también que cuida las ovejas y a sus corderos en Mateo 21, 17 y 18 es a Pedro, no a Pablo. Entonces, lo que nosotros reconocemos que es los dos apóstoles, gloriosos apóstoles que tienen su fiesta litúrgica el 29 de junio, fueron martirizados en Roma, dos grandes apóstoles, pero en sí la sucesión apostólica del Papa Juan Pablo II y el Papa en este momento Francisco es por Pedro, porque de a él viene, a él fue, o sea, el apóstol Pablo tiene todos los reconocimientos, pero al apóstol Pablo, a él no se le da las llaves, y las llaves es señal de autoridad, y si el señor Salvador Barragán conoce lo que son los hebraísmos rabínicos, se da cuenta que eso de atar y desatar es solamente a Pedro en señal de autoridad. Y después en el capítulo 18, versículo 18 de Mateo, dice que a los otros apóstoles, o sea, es el colegio apostólico, pero quiero hacer mucho énfasis en eso, ¿no? Que los papas, los obispos de Roma son sucesores legítimos del apóstol Pedro, la primacía la tiene Pedro, la autoridad se la da a Jesucristo al apóstol Pedro. Y en este mismo libro, en el cual se forman los mismos pastores protestantes, porque esto no es un libro católico, de la Facultad de Teología de Latinoamericana, dice también, mire, que de Irineo de León, página 350, o sea, si eruditos vamos a hablar, aquí hay un erudito evangélico que dice, el obispado de Roma, desde Irineo de León en particular, comenzó a recibir más reconocimiento que los otros obispos, así, y por eso lo que él dice de Víctor y todos los demás, de todas, por eso
eso es que iban, el mismo Policarpo iba hasta Roma para discutir esas cuestiones, que si se pusieron de acuerdo unas no, unas sí, bueno, eso ya son cuestiones de orden histórica, pero de todas maneras da a entender de que realmente sí era. Ahora, él dice que no hay pruebas de esos primeros obispos, y resulta, otra vez se lo voy a mostrar, que en este otro libro también, del mundo evangélico, historia del cristianismo, Justo L. González, el que aprueba la lista de Irineo de León, da la lista de todos los obispos de acuerdo a lo que mismo Irineo de León dice. Lino, y después dice Anacleto, el mismo que veíamos que también existía en este mismo libro, que había un monumento en el cual decía que Pedro fue crucificado, o sea, sería Anacleto. El tercero es Clemente, Evaristo el cuarto, Alejandro el quinto, Sisto el sexto, Telésforo el séptimo, Higidio el octavo, Pío el noveno, Aniceto el décimo, Sotero el 11 y Eleuterio el 12, que es que estuvo en la iglesia como obispo del 175 al 189, que es cuando Irineo de León da esa lista. O sea, aquí está, y muestra también, este erudito evangélico, muestra no solamente el obispo, sino el acontecimiento histórico, los documentos y todo. Y eso es del mundo evangélico. Entonces, ¿a quién le creo yo? O sea, sí, o uno sí, otro no, pero de todas maneras yo muestro eruditos evangélicos. Y este es un erudito de talla interna. No son escatólicos, ¿no? Que de pronto tienen un cierto resentimiento, no. Justo L. González es un metodista, pastor, teólogo, escritor y demás. Ahora, dice nuestro amigo Salvador Barragán de que los primeros obispos no tengan autoridad. Bueno, quiero decirle que sí, y que el mismo Clemente Romano, que vamos a mirar a ver una breve biografía también, otra vez de esta Biblia, Tras las huellas del Mesías, es otra Biblia angélica. Veamos una corta referencia de lo que nos dice sobre Clemente Romano. Dice, obispo de Roma. Ahora, ¿quién lo nombró obispo, señor Salvador Barragán? ¿Quién nombró obispo a Clemente Romano? ¿Quién nombró obispo a Ignacio de Antioquía? ¿Quién nombró obispo a Policarpo Esmirna? Usted que niega la sucesión apostólica, entonces ellos mismos se autonombraron. ¿Por qué son obispos y por qué no son diáconos o presbíteros? Porque el episcopo era el que tenía el más alto rango. Esa es una pregunta que quiero que Salvador Barragán me responda, porque él siempre dice que no hay sucesión apostólica, pero las mismas pruebas históricas dicen todo lo contrario. Clemente de Roma, obispo de Roma en el siglo I, autor de una carta hacia el año ¿qué? 96, el mismo periodo en que se estaba escribiendo el compendio jovánico. Dice, se le atribuye la iglesia a los corintios, en otro distrito muy diferente al de él, de Roma a Corinto, tiene que usted pasar el mar Mediterráneo. Corinto está en Grecia, ¿ve? Y Roma es otro continente. Y sigue diciendo, conocida como la carta de Clemente a los Corintios, y dice también algo muy interesante, dice, según la tradición, fue martirizado, arrojado al mar, atado a un ancla. Ese mismo Clemente Romano, en su epístola, esa epístola es muy conocida, también nos habla sobre los apóstoles Pedro y Pablo. Dice, fijemos en el capítulo 5, verso 3-4, del cual él viene en esa misma tradición, ¿no? Clemente, anterior a Ignacio de Antioquía. Yo quiero que Salvador Barragán me pueda desmentir esta prueba, porque estamos hablando de un episcopo del siglo I, cuando aún vivía Juan en Éfeso, Turquía. Dice, Pedro y Pablo, quien dice primero, y empieza a hablar primero de Pedro, ¿no? Quien por injusta envidia soportó no solamente una o dos pruebas, sino muchísimas, y después de dar así testimonio, martirio, llegó al lugar merecido de la gloria, que es la misma profecía que dice Jesucristo en Juan 21, 18, 19, que la muerte de Pedro glorificaría a Dios, algo que no lo dice el apóstol Pedro, del apóstol Pablo en su visión, solamente la muerte de Pedro glorificaría a Dios. Por eso es que es importante su martirio, por eso es que es importante datar cuándo fue y el lugar en el cual los primeros cristianos reconocían dónde había sido ese lugar, que es un sitio de peregrinación, y también el obispo que lo reemplazó sería muy importante, en este caso Clemente Romano. Y sigue diciendo, llegó al lugar merecido. Pasa luego a referirse a Pablo, por envidia y discordias Pablo ostentó el precio de la paciencia, 7 veces cargando de cadenas, desterrado, apedreado, heraldo en oriente y occidente, recibió la ilustre gloria por la fe. O sea, el martirio de ambos está también, lo mismo que Salvador Barragán no pudo negar de que había sido en Roma. Ahora, ¿qué pasa con Ignacio de Antioquía? Primero que todo quiero decirle también que de las cartas de Ignacio de Antioquía, que son documentos apostólicos, que Ignacio, obispo de Antioquía, es también, según la misma tradición, ¿sabe quién? Es discípulo inmediato también de Pedro y de Pablo, y que la misma tradición, no sé si Salvador Barragán pueda negar eso, que el primero que también había sido también, que había evangelizado Antioquía, al cual él lo reemplazó, es Pedro. Igual que Clemente en Roma. Eso también hace parte de la tradición. No sé si Salvador Barragán pueda desmentir eso. Y también era un episcopo. ¿Quién lo nombró?
¿Quién lo nombró? Ahora, en esas cartas, claro, camino al martirio, es verdad que él no nombra al obispo de Roma, eso es verdad, pero mire también cómo dirige en su prólogo, eso lo pueden buscar, dice en la carta a los romanos, dice que está fechada hacia el año 106, 107, dice, a la iglesia que preside en la ciudad de la región de los romanos, digna de Dios, digna de honor. ¿Por qué digna de honor? Porque había sido martirizado anteriormente Pedro y Pablo, digna de bendición, digna de alabanza, digna de ser escuchada, digna de castidad y presidente de la fraternidad según la ley de Cristo. O sea, si es presidente de la fraternidad es porque evidentemente tiene que haber un obispo, que en ese momento posiblemente haya sido martirizado, no esté. Eso no quiere decir que en Roma sí había un obispo, porque anteriormente estaba el mismo Clemente, que de hecho es una pregunta muy buena que Salvador Barragán no me la quiso responder en el anterior pasado video. Aquí está delante de su audiencia, señor Salvador Barragán. ¿Cómo es posible que esa carta de Clemente Romanos del año 96, los cristianos en Corinto hayan atravesado todo el mar Mediterráneo y han ido hasta Roma en una jurisdicción que no era, para que resolviera un asunto interno de sus presbíteros cuando aún vivía el apóstol Juan en Éfeso, Turquía, que colinda con Grecia? Explíqueme eso, señor Barragán. Explíqueme eso, porque eso no me lo ha podido demostrar. No hay un solo evangélico apologista que me ha podido decir esa prueba. Y si vamos a mirar, a ver, en la misma lista que nos da Justo L. González, aunque no lo nombre, pero dice que más o menos el que debió haber sido obispo para la época en que fue martirizado Clemente es Evaristo. Dice Evaristo, Ignacio, persecución hacia el año 98, hacia el año 117. O sea, que sí hubo un obispo en Roma, posiblemente, o sea, claro, es una incógnita por cual Ignacio Antioquía no lo nombra, pero sí dice lo que es la importancia de Roma, su preeminencia. De hecho, claro, el mismo Salvador Barragán dice que en las otras cartas nombra episcopos. Eso no es sucesión apostólica, señor Salvador Barragán, eso no es una iglesia jerárquica, es una iglesia constituida como tal. De hecho, él mismo nombra también a Policarpo de Esmirna, que también va a Roma a hablar con el Papa Aniceto sobre una cuestión de la Pascua. Entonces, mire, todo se concajula. Que de todas maneras no es como Salvador Barragán quiere hacer, como una iglesia monárquica, ya con triara, con silla gestatoriana, porque todo eso ha ido evolucionando, que han habido también abusos, sí, eso se llama cesaropapismo, todo lo que quiera, pero eso no le quita la legitimidad a lo que es el obispo de Roma, porque Jesucristo dijo que su iglesia, ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla, y desde los mismos inicios del cristianismo, los obispos de Roma tenían un papel especial, tan es así, como decíamos, no solamente de León Magno, que pudo atajar a Atila para que no destruyera la ciudad de Roma, como Gregorio Magno, también un gran conocedor de la Biblia y demás, sino también desde el siglo I, Clemente Romano. Entonces, con eso también quiero mostrar, a ver, de que nuestro amigo Salvador Barragán pruebe que porque en esa lista, así sea el catálogo liberiano, menciona un papa que no existió, sea falso. Yo quiero que me diga el erudito en el cual va a poner en tela de juicio el catálogo liberiano. Si es su opinión personal, muy respetable. Pero si es un erudito de la talla, por ejemplo, los que yo he mostrado y que yo puedo mostrar también en físico, todos estos mismos eruditos evangélicos, entonces ahí sí la cosa cambia, porque entonces o es lo uno o el otro, igual que Tertuliano. ¿Ven? O sea, cada uno tenía sus fuentes. Si eso nos vamos a ir, pues en los mismos escritos apostólicos, los mismos también hay muchas cosas, hay muchas dataciones también de los mismos escritos, una fecha sí, otra fecha no. De hecho, la misma carta a los hebreos, nadie sabe quién escribió. Sin embargo, la tradición cristiana, apoyada también por la iglesia primitiva, se le atribuye al apóstol Pablo. Entonces, esas cuestiones, así que a veces esas pequeñas lagunas que dice Salvador Barragán, lo uno no quita la legitimidad a lo otro. Que puedan haber algunas incongruencias, sí, pero eso no quita lo que es el primado de Pedro, lo que es la sucesión apostólica y la importancia que tenían los obispos de Roma, porque había sido la sede en el que habían sido martirizados Pedro y Pablo, como lo demostré, por la Biblia, por la historia y la arqueología. Ahí dejo ya mi intervención. Ahí tenemos 14 minutos 46 segundos. El licenciado Guido Rojas quiere detener el tiempo aquí o quiere aprovechar sus segundos restantes. No, ya para 15, no, ya está más que suficiente. Gracias, Carlos. Muy bien, entonces vamos a reanudar el tiempo y ahora le toca la participación de sus 15 minutos a la antítesis de el apologista Salvador Barragán con su refutación. Cuando esté listo, hermano Salvador Barragán, le damos
a iniciar. No se escucha el micrófono, Salvador. Lo tienes encendido, pero no se está escuchando. Ok, ahí sí, ¿verdad? Ahora sí se escucha. Ok. Bueno, voy a empezar a refutar lo que dijo el licenciado Guido Rojas. Dice que la tradición dice que la iglesia de Roma era la más antigua y la ejemplar, pero vamos a ver qué nos dice a nosotros la palabra de Dios. Sí, a ver qué es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios, porque eso es lo que a nosotros nos cuenta. Y eso es lo que nosotros tenemos que leer y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué es lo que dice a nosotros la palabra de Dios cuando Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica? Vamos a ver cuál era el ejemplo de la iglesia. Dice, de tal manera, primera de Tesalonicenses 1:7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos, dice Pablo. ¿Quién era la iglesia ejemplar? La iglesia romana, como dice la tradición, falso. A mí me dice la palabra de Dios que era la iglesia de Tesalónica. Por eso tenemos que leer la Biblia y no le tenemos que creer a la tradición. Hay que creerle a su palabra. Dice Pablo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios ha sido extendida. ¿Quién era el ejemplo? ¿De dónde salió la palabra de Dios? ¿De la iglesia de Roma? No, señor. La Biblia a mí me dice que de Tesalónica. Y que yo sepa, Tesalónica no reclama ninguna primacía por las palabras de Pablo. Entonces, ahí está refutado el primer punto de lo que dice la tradición romana y lo que dice la palabra de Dios. ¿A quién le creemos? Punto número 2, lo que dice Guido Rojas, que la tradición decía que la iglesia romana era la más antigua. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Dónde empezó a predicarse la palabra de Dios? Que yo sepa, empezó en Jerusalén, no en Roma. La iglesia más antigua era la de Jerusalén. Pero ahora vamos a ver, cuando Pablo escribe y empieza su viaje misionero, dice la Biblia, había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, que se llamaba Níger. Dice, entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, llegaron a Salamina, anunciando la palabra de Dios en las sinagogas ¿de quién? De los judíos. ¿Dónde se empezó cuál era la iglesia más antigua? Jerusalén. No era Roma, como dice tu tradición, Guido. Entonces, yo le creo a la Biblia, no le creo a la tradición católica romana, le creo a la palabra. La iglesia lavada era Tesalónica, no era la iglesia romana. Ahora, dice el licenciado Guido Rojas, y fíjense muy bien lo que dijo, que Ignacio fue sucesor de un apóstol. Bueno, ese es un punto a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque en Antioquía hay dos iglesias, una que es siriaca y otra que es de otro rito. Y las dos iglesias católicas en Antioquía pelean una primacía. Los católicos de Antioquía dicen que ellos tienen la primacía porque fue Pedro quien ordenó a Eubodio en ese lugar. ¿Y saben cuándo la empezaron a pelear? Cuando el emperador empezó a pagar y a obligar a la gente a pagar impuestos al obispo monárquico. Los antioqueños reclamaron una sucesión, pero no fue tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque no era la capital del imperio. Entonces, Guido Rojas nos tiene que decir cuál es la primacía correcta. La de Antioquía, porque la Iglesia Católica reconoce, escúchenme bien, que Pedro primero predicó en Antioquía antes que en Roma. Entonces, la primacía, Guido, tiene que estar en Roma, en Antioquía, perdón, no en Roma. Si seguimos tu tradición, pero sin embargo está en Roma, ¿por qué? Por los poderes del imperio. ¿Por qué? Porque el emperador dio esa primacía al obispo romano, porque era la capital del imperio. Simple. Constantinopla, Guido, se inventó su propia leyenda de la lista. Sigues una tradición falsa. Ahí te respondo lo de Ignacio de Antioquía. Ahora, punto número 2. La tradición dice que Pedro ordenó a Ignacio. Me dijo, espero que Barragán sepa. Claro que sé de lo que te hablo. La tradición dice que Pedro ordenó a Ignacio en Antioquía, pero hay otra tradición que dice que ordenó a Eubodio. Y tú puedes leer a Orígenes que apoya a Eubodio y tú puedes leer la otra tradición que apoya que fue Ignacio, Orígenes, perdón, apoya que fue Ignacio. Y hay otra tradición que apoya que fue Eubodio. ¿Quién es el sucesor? Pero hay unas palabras que dice el licenciado Guido Rojas. El hecho de que esté un hombre o un tipo en una lista que no existe, ese no hay ningún problema. Ah, caramba. Entonces, si está un hombre que no existe, entonces, ¿qué credibilidad tiene eso? O sea, si hay algo falsificado, si hay algo que no existe, si está una persona que no existe, entonces, ¿cómo lo voy a creer si no existe ahí? Si hay una persona que agregaron.
Entonces, si fuera santa tradición, pues tendría que estar perfecta, pero no lo está. Ese argumento sí dio un poquito de gracia. Punto número 3. Dice el licenciado Guido Rojas, dice, les he demostrado que hubo un obispo en Roma. Falso. No ha demostrado absolutamente nada. Y le cité que cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, en Romanos capítulo 16, 25 hermanos, y omite al obispo de Roma. ¿Sabes por qué? Porque no había ningún obispo ejerciendo un pontificado en Roma. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia, y esto lo dice Justino Mártir, se reunía en las casas privadas, y en cada casa privada había un colegio, y había un colegio de ancianos que eran los líderes de la iglesia. No has probado nada, no lo probaste por la Biblia, porque el hecho de que Pedro escribe una carta, si estuvo en Roma, si estuvo en Babilonia, eso no prueba una primacía, Guido. Guido quiere probar una primacía por una muerte, quiere demostrar una primacía por una tumba, quiere demostrar una primacía por un sepulcro. Eso es falso. Usted tiene que demostrarme que en Roma, con Ignacio, con el pastor de Hermas, es más, te voy a poner un ejemplo. Hermas, cuando escribe su carta y menciona a la iglesia de Roma, que según era el hermano del Papa Pío, dime, ¿dónde menciona ahí al Papa de Roma? Lo omite totalmente, porque no existían los papas. No ha demostrado absolutamente nada. Ahora, dice Guido Rojas, vamos a citar, a ver, aquí lo tengo, dice, las llaves se le fueron dadas a Pedro y no a Pablo. Bueno, yo leo en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, cuando el Señor Jesucristo se aparece resucitado y les dice, pasa a vosotros, y le da la misma autoridad y el mismo legado a los 12 apóstoles. No sopló solo sobre Pedro, sopló solo sobre los 12 apóstoles. El Espíritu Santo descendió sobre los 12 apóstoles y los 12 apóstoles tenían la misma autoridad, y se lo voy a demostrar con la Biblia. Cuando Pablo escribe a los Corintios, dice, en nada he sido menor que los más grandísimos apóstoles. ¿Pablo se consideró inferior a Pedro, Guido? No. Dice, tengo los mismos derechos de apóstol, porque a Pablo lo acusaban de que él pedía dinero, ¿sí?, para llevar a los pobres de Jerusalén. Y él dice, ¿acaso no tengo derecho a traer una mujer? En nada he sido menor que los otros apóstoles. Pablo te refuta, Guido Rojas, porque él no se consideraba inferior a Pedro. Por el contrario, Pablo tuvo la osadía de reprender al Papa y le dijo que era un hipócrita y le dijo que era un falso porque judaizaba. Ahí podemos ver la autoridad paulina. Ahora leemos en el libro de los Hechos que Pablo es considerado la cabecilla de la secta de los nazarenos. Pablo era identificado como un líder, pero Pablo nunca se consideró papa. Nunca se consideró papa. Esa es la cuarta prueba que le he dado al licenciado Guido Rojas. Ahora, la otra que dice de Policarpo de Esmirna. Bueno, ese argumento no sé si el licenciado Guido Rojas tenga, ¿cómo puedo decir la palabra para no faltar al respeto de lo que él está hablando? ¿Saben por qué vino Policarpo de Esmirna a Roma? Porque no le hacían caso al obispo de Roma. ¿Saben por qué? Porque querían cambiar la tradición de la Pascua judía a la que tiene hoy en día la Iglesia Católica Romana. ¿Saben quién fue el que puso orden? Policarpo de Esmirna. ¿Saben por qué? Porque el Papa no ejercía ninguna primacía. Porque el Papa no ejercía ninguna primacía. Tuvo que venir Policarpo, que era un líder en la iglesia de Esmirna, y yo creo que sí fue discípulo del apóstol Juan. Pero precisamente ese argumento nos da el favor a nosotros, que el Papa no pudo resolver un problema, porque la gente no le hacía caso. ¿Sabes por qué? Porque desconocían el papado romano que hoy en día conoces. Punto número 5 que está diciendo sexto que está diciendo el licenciado Guido Rojas. Dice el licenciado Guido Rojas, aquí lo tengo anotado. Dice el licenciado Guido Rojas, dice, Salvador Barragán, y le he demostrado por eruditos evangélicos, pero bueno, yo sí se lo voy a demostrar por eruditos católicos, y se lo voy a leer porque hizo caso omiso. Primeramente, sabía yo que iba a descalificar lo que yo estaba diciendo al principio acerca de Han Kunz, que fue excomulgado por la Iglesia Católica, pero vamos a ver si tiene el valor para decir el licenciado de que también este erudito fue excomulgado o que no tiene un peso dentro de la Iglesia Católica Romana con todos los argumentos y todo el currículo que él tiene dentro del catolicismo romano. Vamos a ver si apoya la tesis del licenciado Guido Rojas o no apoya la tesis del licenciado Guido Rojas. Se los voy a leer.
Dice este historiador católico romano, Richard McBrien, dice, San Pedro como el primer obispo de Roma y por lo tanto como el primer papa, no hay evidencia que Pedro estuvo involucrado en el establecimiento inicial de la comunidad cristiana en Roma. Punto. Entonces, ¿qué ha demostrado? Nada. Esto lo dice escritor católico romano. Dice, o que sirvió como primer obispo de Roma. No hay pruebas. ¿A partir de qué? Del siglo II. Ahora dice Guido Rojas, ¿qué acaso los obispos no son sucesores? Es el problema, que la Biblia no se lee en su contexto. Los católicos cuando ven al obispo ven un sucesor, cuando ven a Pedro ven al Papa, cuando ven a Pedro ven infalible, cuando ven a Pedro ven la roca, cuando ven a Pedro ven la silla de San Pedro, y eso es falso. ¿Por qué? Porque tú puedes leer, Guido Rojas, en el libro de los Hechos, capítulo 20, que no me da tiempo para citártelo, pero puedes leer cuando Pablo menciona obispos, pero también puedes leer en el mismo pasaje cuando menciona ancianos, y les dice que a los dos se sometan. Anciano y obispo eran intercambiables y tenían la misma autoridad bíblica, no patrística. La Biblia solo reconoce dos puestos eclesiásticos, que es el pastorado, que es lo mismo que obispo, que es lo mismo que anciano, es lo mismo, pero se lee en su contexto como se está escribiendo. Y el otro puesto que la Biblia afirma es el diaconado. No existen arzobispos, no existen cardenales, no existen papas, no existen nada de eso. Fue un invento de la Iglesia Católica Romana. Dos puestos eclesiásticos reconoce Pablo en la Biblia. Ahora, ¿hay sucesión apostólica? No. ¿Hay una sustitución de obispos? Sí. La Iglesia no puede quedar desprotegida, Guido. Entonces, cuando Pablo ordena a Timoteo que ponga ancianos, entonces tú tienes que reconocer que tiene que haber una sucesión apostólica de Pablo, porque tú dices, cuando mandan ordenar obispos, que esos no eran sucesores. Bueno, acepto tu premisa. Pablo ordenó a Timoteo mandar a poner ancianos en las iglesias, obispos, y vemos el requisito de los obispos. Entonces, quiero que ahorita en la conclusión me demuestres dónde está la sucesión de Pablo, dónde está la sucesión de Timoteo, porque a Timoteo lo ordenó Pablo, y podemos ver que Timoteo ordenó ancianos. Entonces me tienes que mostrar, si quieres que compre la premisa tuya, me tienes que mostrar dónde quedó la sucesión paulina, diciendo que los obispos son sucesores de los apóstoles. ¿Acaso esa no es sucesión apostólica como la pregunta que me hiciste? Entonces vemos qué fácil se derrumba, se refuta y se derrota la doctrina católica romana, y luego con todo respeto, no es que yo sea anticatólico, pero no se puede probar. Yo sí toqué los puntos y los argumentos del licenciado Guido Rojas, los tengo anotados. Él no tocó ningún punto. Simplemente habló de Justo L. González. En el otro video, en el otro debate, le demostré que el doctor Justo L. González dice que las listas, algunas listas, tanto Alejandría y Constantinopla, fueron inventadas, pero tiene la osadía el licenciado Guido Rojas de volverlo a mencionar, cuando le he demostrado y le puse la pantalla que Justo L. González no está de acuerdo con él. Justo L. González dice que en el principio en Roma no había un episcopado monárquico, que había un colegio de oficiales que gobernaban la iglesia. Lo mismo que dice Richard McBrien, lo mismo que dice Hans Kuhn, lo mismo que dice la historia. Esa es la historia, y la historia no se puede comprar. Por lo tanto, cuando termino con esto, cuando el licenciado Guido Rojas dice que no puede desacreditar una lista simple y sencillamente porque no aparece, porque aparece un hombre de más, entonces eso es precisamente lo que a mí sinceramente no puedo comprar. Un nombre que fue inventado. Ahora él pide que le dé un erudito que diga que el catálogo oliveriano fue inventado. Yo nunca he dicho que el catálogo oliveriano fue inventado. Yo he dicho que el catálogo oliveriano y las listas son falsas. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido, Guido? Porque muchas listas crearon sus propias leyendas para poder demostrar un episcopado monárquico, y te lo pongo de ejemplo. Andrés, la tradición católica dice que Andrés fue obispo de Bizancio. En los tiempos de Andrés, ¿llegó el cristianismo a Bizancio? Falso. Eso es falso totalmente, porque hay otras tradiciones que apoyan que Andrés anduvo por los países nórdicos, que Andrés anduvo predicando en el reino de Edesa, que fue el primer reino cristiano a finales del siglo III. Tradiciones hay miles. Si yo tomo las tradiciones como parte de la iglesia, pues imagínate dónde vamos a parar. Tú no tomas todas las tradiciones, tú tomas las tradiciones que te convienen. A ver, ¿por qué no aceptas la tradición de Antioquía? ¿Y por qué no aceptan a Evodio como el sucesor de Pedro? ¿Y por qué la primacía no está en Antioquía? ¿Por qué la primacía no está en Jerusalén, donde inició la iglesia, no en Roma? ¿Por qué? Por cuestiones de poder, por cuestiones civiles,
por cuestiones del Imperio Romano, porque fue el Imperio Romano el que le da la autoridad, la potestad al obispo de Roma. Y te lo voy a comprobar. Cuando el rey Focas, el patriarca de Constantinopla, se le da el título de obispo universal, el obispo de Roma se enoja. ¿Sabes por qué? Gregorio Magno, y quiero que toques estos argumentos, que los anotes para que me refutes. Estos argumentos, ¿por qué el Papa Gregorio dijo que todo aquel que fuera considerado obispo universal era el mismo anticristo? Siguiendo la tradición del Papa Gregorio, todos los papas son anticristos. Esto lo dijo un papa católico. Tiempo, Salvador. Gracias. Okay. Bueno, ha terminado de ambas partes las antítesis de sus tesis. Vamos a reactivar nuevamente el tiempo y vamos ahora, vamos a tomar un poquito ahora de aire, un debate muy interesante, un debate con mucha información, tanto de la parte del licenciado Guido Rojas en representación de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como de la parte de el hermano Salvador Barragán en representación de la cosmovisión cristiana evangélica. Vamos a saludar a los hermanos y amigos que se han conectado y que se han comportado a la altura del debate, a la altura de los expositores, con mucho respeto, cada quien obviamente en la caja de comentarios defendiendo a sus representantes, pero ha sido un debate hasta el momento ejemplar. También estamos recordando que esta transmisión está siendo transmitida en 3 plataformas de defensa del evangelio: en la plataforma del apologista Salvador Barragán, en la plataforma del apologista Arnold Portillo y en la plataforma Fe y Razón 34. Más adelante será retransmitido en la plataforma del licenciado Guido Rojas. Así que ahora vamos a pasar al último tiempo, el último segmento de este interesante debate, donde ambos expositores van a dar 5 minutos de conclusión. Ellos lo van a manejar a su discreción y le daremos la palabra, el turno, al licenciado Guido Rojas. Cuando él esté listo, entonces comenzaremos a correr el cronómetro. Listo, Carlos, gracias. Bien, vamos a responderle estos 5 minutos a Salvador Barragán. Primero lo de Pedro, que no sea ni Justo L. González ni el Papa Francisco, sino que sea el mismo Jesucristo el que nos hable de eso. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 21, versículo 15 en adelante, dice: cuando hubo comido, Jesús le dijo, y lo estoy haciendo otra vez de Biblia evangélica, ¿no? Tras las huellas del Mesías, Reina Valera 1960. Cuando Jesús hubo comido, le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que de estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Primera señal de autoridad. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Segunda señal de autoridad. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez si lo amaba y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Tercera señal de autoridad. De cierto, no te si bien ahora la profecía que viene, ¿no? De cierto te digo, cuando eras más joven, porque Jesucristo, Pedro tendría más o menos una edad contemporánea de Jesucristo, un hombre de unos 30 años, en toda la plenitud de su juventud, te ceñías e ibas donde querías. Aquí viene la profecía sobre el martirio de Pedro, no de Pablo. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos en cruz y te ceñirás y te llevarás a donde no quieras. Y mira lo que dice en el versículo 19, palabras de Jesucristo, el Mesías, el Señor de señores. Esto dijo, dando a entender que la muerte de Pedro glorificaría a Dios. Y después de esto le dijo: ¿qué? Sígueme. Ahora, entonces, por eso es que el Papa, en esa misma sucesión, lo que decíamos de Salvador Barragán no pudo tocar, no pudo demostrar que la Basílica de San Pedro, donde está su sepulcro, que es la sede del actual Papa, eso sea una falso, que eso es mentira o que eso se lo inventó los católicos. Eso no lo pudo tocar, ni siquiera por los aires. Ahora, habla otra vez, y lo repetí otra vez, de la misma Biblia de estudio, porque es que Salvador Barragán va contra sus propios eruditos del mundo hispano, en que la carta del apóstol Pablo a Romanos está fechada hacia el año 57 y 58, que no era importante, sino Salvador Barragán no tenía más importancia que la carta de Tesalónica, en cuanto no dijimos que nombra casi 25 personas en su epílogo final, y que de hecho nombra en el versículo 7 del capítulo 16 a dos compañeros de él, que son Andrónico y Junias, que son también parientes de él, y que le da el título de apóstol.
no es la carta más extensa y la que teológicamente tiene un compendio de la gracia y todo, que ustedes mismos los evangélicos tanto sustituyen. ¿Cuál tiene más importancia teológicamente y de más peso? ¿La carta de los Tesalónica o la carta a los romanos? De hecho, mire que también, si vamos a hablar sobre la forma como también se dirige a los cristianos en Roma, dice en su saludación inicial, dice capítulo 1, versículos 5 y 6, por quienes a los romanos, a los cristianos, ¿no? Por quienes recibieron la gracia del apostolado para la obediencia en la fe a todas las naciones por amor a su nombre. O sea, todas las naciones tienen como referencia a Roma, versículo 5 y el 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias, paz a vosotros, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y esa misma carta a la cual el apóstol Pablo mandó en el año 58, casi 5 o 6 años después, ahí recibió el martirio. Por eso es que es importante. Vuelvo a repetirle, ambos obispos, ambos apóstoles fueron martirizados, pero la sucesión apostólica viene por Pedro. ¿Por quién? Porque el mismo Jesucristo lo dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Cuándo le dijo eso el señor Salvador Barragán? A Pablo. ¿Cuándo dice que la muerte de Pedro glorificaría a Dios y no la de Pedro? ¿Cuándo dice que extendería sus brazos y te ceñirás y irás donde no quisieras ir? Eso mismo es lo que la misma tradición, la misma historia, la misma arqueología dicen, en el cual podemos hacer un compendio general. Y vuelvo a repetir otra vez porque vuelvo a poner en tela de juicio el catálogo librero, pero la pregunta que yo le hice no la puedo responder. ¿Es falsa? ¿Hay algún erudito? O sea, para Salvador Barragán sí. Para los historiadores no, solamente porque solamente se nombra a un supuesto papa que no está y los otros, eso no lo puede mostrar. Tampoco pudo Salvador Barragán con la premisa de la carta de Clemente Romano. Lo mismo que hizo en el video pasado también está. Vuelvo a preguntarle, ¿por qué un simple obispo tenía más autoridad que un apóstol como fue Juan, como usted mismo lo decía, al cual Jesucristo lo llamó el discípulo amado? ¿Por qué los cristianos de Corinto, usted que es tan conocedor de la historia, recurrieron a este simple obispo como sucesor de Pedro y no a Juan cuando aún vivía en Éfeso, Turquía? Cuando Turquía está más cerca de Grecia que Roma, en el cual tienen que atravesar todo el Mediterráneo. Una carta auténtica del año 97. Quisiera que Salvador Barragán, por segunda vez, que tuviera pues la honestidad de decirnos si tiene la respuesta, porque me encantaría mucho conocer ese aspecto para mirar a ver cómo es del siglo I los obispos de Roma, obispo en señal de un grado inferior a un apóstol, pero en cual el que dio la solución fue él. Tiempo. Muy bien, esta es la conclusión de el licenciado Guido Rojas, en el cual pues tienen 5 minutos para ser utilizados a su discreción. Ahora le vamos a dar los 5 minutos de conclusión al apologista evangélico Salvador Barragán. Cuando esté listo, le damos a correr su tiempo. Gracias, hermano. Bueno, ustedes acaban de escuchar la aberración que acaba de cometer el licenciado Guido Rojas, y le digo con todo respeto. Ahora resulta que Clemente Romano tenía más autoridad que el apóstol Juan. Ahora resulta que un papa de Roma tenía más autoridad que el apóstol Juan. Esa es una aberración y eso es un insulto a la razón de la Biblia, a los que leemos la Biblia. Yo nunca había escuchado esa aberración, ni a una afirmación de parte de Roma. Pero bueno, si él lo cree, será problema de él y le tendrá que entregar cuentas a Dios. Pero eso es totalmente falso. El apóstol Juan, podemos ver que cuando él escribe a la iglesia amada, a la amada de Dios, a la mujer que es la iglesia, vemos con la autoridad que Juan escribe y les habla del amor. Nunca encontramos una carta de Clemente Romano en la Biblia con autoridad. Ahora, la carta de Clemente, no te contesto por el tiempo, pero la carta de Clemente simplemente es una tradición, porque la carta no dice de quién es. Se lo atribuyen y todos tienen que recurrir a la tradición, a Clemente Romano. Pero Clemente Romano nunca se presenta como papa. Él está dando un consejo como anciano. Y menciona en plural en Roma ancianos. Tienes que demostrar que él estaba ejerciendo en Corinto, perdón, no en Roma, en Corinto. Tienes que demostrar que Clemente estaba ejerciendo un pontificado, y eso es falso. Pero lo que sí me asombró fue que diga que Clemente tiene más autoridad que Juan, y es una aberración y es un insulto a la razón de los que leemos la palabra de Dios. Pero vamos a ver, a explicar lo que dice el Evangelio de Juan 21:15. El Señor Jesucristo le pregunta 3 veces a Pedro: ¿me amas? Pero ¿por qué le preguntó 3 veces, Guido Rojas? Entonces, tú siendo un estudioso y un académico de la palabra, tienes que entender por qué le preguntó 3 veces. Porque al Señor Jesús se le ocurre, no. Le preguntó 3 veces porque Pedro fue el único que lo negó 3 veces. No lo negó Juan, no lo negó Pablo.
Pedro fue el que se fue acusado de Satanás. Aléjate de Satanás. Y le dijo, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Pedro lo negó 3 veces y fue confirmado 3 veces por el Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque fue el único que lo negó. Ahí no hay ninguna primacía. Ahí no hay ninguna primacía de Pedro. Ahí al contrario vemos una confirmación del amor de Jesús restaurando al apóstol. Pero ahora dice la Iglesia Católica Romana, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Dice, las ovejas son los presbíteros y los corderos son los laicos. Y esa es una falacia, porque el orden no, las palabras no alteran el orden. El Señor Jesucristo es nombrado oveja y el Señor Jesucristo es nombrado cordero y significa exactamente lo mismo. Ahí no vemos a sacerdotes ejerciendo Pedro un pontificado sobre los sacerdotes, y tampoco vemos a los laicos que son corderos o que son ovejas. La diferencia, simple y sencillamente, el Señor Jesucristo está restaurando al apóstol Pedro, y esa es la interpretación correcta. Ahí no hay ninguna primacía de nada. Ahora dice el licenciado Guido Rojas que la Basílica de San Pedro, es lo que digo, quieren demostrar por una basílica una primacía que no existe, pero vean lo que dice Pablo, Romanos 16:11, saludad a los de Orión y mi pariente, saludad a los de la Basílica de San Pedro, que está por Narciso. Así no dice, la Biblia dice saludad a los de la casa. ¿De dónde? De Narciso. Pero si no tienen dónde continencia acá, pues es mejor, perdón, vamos a ver qué dice 16:11, pero vamos a seguir leyendo lo que dice el apóstol Pablo. Saludad a Pérez, aprobado en Cristo, saludad a los de la Basílica de Aristóbulo, donde estuvo Pedro. Falso, la Biblia dice saludad a los de la casa de Aristóbulo. Dice saludad también a la iglesia de su casa, changarros, como dicen ustedes, somos changarreros porque la Biblia habla de casas, pero también la palabra de Dios habla y dice que cuando manda a saludar a los de Filipenses, a los de la casa. ¿Cuál basílica menciona Pablo? ¿Cuál basílica menciona la Biblia? ¿Dónde la Biblia dice que la iglesia se conecta con una sucesión por medio de una basílica, por medio de unos huesos, por medio de un muerto, por medio de un sepulcro? Eso es falso. La palabra de Dios dice, y la conexión de una conexión doctrinal se demuestra por la palabra de Dios, no por una tumba. ¿Qué te ganas con tener una tumba si en esa tumba encontraron huesos de una gallina y huesos de un ratón? Ni siquiera estaban los huesos de San Pedro, pero eso no me interesa a mí. Si Pedro murió donde haya muerto, si murió en la luna, si murió en una cueva, donde haya muerto, que en paz descanse San Pedro. A mí me interesa lo que dice la palabra de Dios. Entonces, eso es una falacia de nuestro amigo Guido Rojas. Ahora, también lo que acaba de decir nuestro amigo Guido Rojas, y dice, las llaves no se le dieron a Pablo, se le dieron a Pedro. Entonces, ¿qué predicaba Pablo? ¿Qué predicaba? ¿Las llaves se les es dado a quién? ¿Al apóstol Pedro nada más? Te voy a refutar con lo que dice Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo dice, quiero que todos escuchen, que las llaves, el último apóstol en tenerlas era Juan. No era ni Lino, ni Cleto, ni Clemente. Era Juan, dice Juan Crisóstomo. Tiempo, Salvador. Tiempo, Salvador Barragán. 5 minutos de el hermano Salvador Barragán, 5 minutos de el licenciado Guido Rojas, ambos con excelente manejo del tiempo en todo el debate, ambos con mucha información, y recordando que este es un debate entre dos personas que se aprecian, dos personas que son comprometidos con sus cosmovisiones de ambas posturas, de tanto de la Iglesia Católica Romana de parte del licenciado Guido Rojas, como de la cosmovisión cristiana evangélica de parte de el apologista Salvador Barragán. Y hemos concluido ya toda la cronología presentada en el formato del debate. Ahora solo resta que ambos expositores se despidan, ya sin mencionar absolutamente nada del tema, nada del debate, sino dando las salutaciones finales. Vamos a comenzar con el licenciado Guido Rojas. Adelante, licenciado. Gracias a Carlos Manuel Veloz por su imparcialidad, por su ética, por su cultura. Lo hace muy bien como
moderador, al igual que nuestro amigo Joel Moody, que le mando un saludo especialísimo en Lima, Perú, que no pudo venir, pero también tenemos acá a Carlos Veloz también. Gracias a él, gracias a Salvador Barragán, con el cual hemos debatido muchas veces. Yo lo aprecio, yo no tengo nada personal contra ningún apologista evangélico, no soy de esa línea de menospreciar ni a la persona ni a su iglesia, porque creo que todas las iglesias tienen una unción especial del Espíritu Santo y también hacen parte de esa misma catolicidad. Simplemente defiendo la parte histórica que me corresponde a mí como un católico romano. Me parece que fue un debate como todos muy interesante. Ya había invitado a Salvador Barragán, lo quiero hacer aquí en público, porque inicialmente Salvador Barragán me preguntó también sobre los documentos apostólicos. Por el tiempo pues no teníamos pues todo para abarcarlos, pero me gustaría también invitarlo a un nuevo debate también, podría ser en su canal o en el canal de Manuel Veloz, de Carlos Veloz, sobre esos mismos documentos apostólicos, la carta de Ignacio, la carta de Policarpo, la carta de Clemente, los otros documentos, la carta de Bernabé y todo, si esos documentos tienen más asemeja con la doctrina católica o la doctrina evangélica. Creo que sería muy buen tema, creo que nunca se ha debatido. Si se da, pues vamos a mirar a ver si se puede dar, por cuestiones que tengo unos compromisos, si se puede dar para la segunda semana de diciembre. Ya después tendría copado por cuestión de trabajo, si se puede dar, si no, entonces se daría en enero, pero estoy haciendo públicamente esta invitación. No siendo más, bendiciones a todas las personas que están en este momento conectadas. Veo también al pastor Eduardo Gutiérrez, que está acá, y a todos los hermanos evangélicos y católicos, un saludo especialísimo y quedamos en la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones, adelante. Adelante con la despedida del hermano Salvador Barragán. Gracias al licenciado Guido Rojas también. Claro que acepto el debate, ahí nos ponemos de acuerdo por interno, de carácter histórico, que son debates interesantes, que se debaten muy poco, acerca de, necesitaríamos elegir de quién vamos a hablar, para no hablar de muchos personajes, y ser específicos y congruentes con lo que vamos a decir. Por supuesto, un debate ordenado. Y también agradecerle al licenciado Guido Rojas por su tiempo, por la visita a nuestro canal, que Dios le bendiga a él y a su casa. Gracias también al hermano Carlos Manuel Veloz, que nos apoyó con la transmisión. Y saludar rápidamente a los hermanos. Saludo al pastor Eduardo Gutiérrez, que Dios le bendiga. A mi papá también, que está viendo el debate, que se llama igual que yo, que Dios lo bendiga. Saludando a todos los hermanos, se me haría imposible saludar a todos. A mi hermano Evelio Cruz le mando un fuerte abrazo, a mi hermano Alejo, nuestra hermana Marta, que siempre están aquí con nosotros, nuestra hermana Roxy, también que Dios le bendiga grandemente, nuestro hermano Luis Rojas, mi hermano Pedro Ríos, Dani Córdoba, que Dios los bendiga, mi hermano Omar, por ahí también bendiciones a todos y gracias, que Dios les bendiga grandemente. Muy bien, ha sido un debate provechoso, esperando que sea de bendición para todo aquel que le haya escuchado a ustedes. De mi parte, muy agradecido de ambos por haber pensado en mí. Sabemos que es difícil llenar los zapatos de nuestro querido hermano Joel Moody, que es un excelente moderador. Nosotros hemos hecho lo mejor posible, esperando que les haya sido de agrado a aquellos que se conectaron a ver esta transmisión, que fue transmitida simultáneamente en 3 plataformas: la plataforma del hermano Salvador Barragán, apologista Salvador Barragán, la plataforma del apologista Arnold Portillo y nuestra plataforma Fe y Razón 34. Como siempre, muy contento de compartir con el licenciado Guido Rojas, con el hermano Salvador Barragán, porque son 2 personas de una cultura que hay que tenerlas en cuenta como ejemplo cuando se dan este tipo de debates, de charlas, porque lo primero es que hay mucha historia, pero también se toca la palabra de Dios, que es lo principal para todos aquellos que estamos agradecidos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto ha sido todo en este interesante debate y nos veremos en una próxima entrega en las plataformas mencionadas. Que el Señor les bendiga a todos.